Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la primera emisión de tu programa ABC en Pareja. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, a través de variedadenradio.com. Te saluda en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escuchar el tema de hoy que habla sobre consejos para gestionar los conflictos familiares. Es totalmente normal que en las familias surjan disputas de vez en cuando. Hay determinados ciclos vitales, experiencias traumáticas o disparidad de opiniones, sobre todo cuando existe mucha diferencia de edad, que pueden desembocar en conflictos familiares. El hecho de que ocurra no es un problema en sí, ni debemos considerarlo como algo negativo. De hecho, muchas veces nos sirven para crecer como familia o para afianzar vínculos. Los inconvenientes llegan cuando, en vez de enfrentarlos y buscar soluciones en conjunto, se producen peleas de ego enfocadas en ganar una discusión en vez de resolver una dificultad. En ocasiones, las desavenencias dentro de nuestro círculo más íntimo escalan rápidamente, convirtiéndose en una situación muy desagradable para todos. Para evitarlo, es conveniente poner en práctica los siguientes consejos. Primeramente, elimina los reproches de la discusión. Cuando estamos inmersos en un problema familiar y se va elevando el tono de la conversación, tenemos la tendencia de dejar de lado el núcleo de la cuestión para atacar a la persona que tenemos enfrente. Es decir, cuando ya no podemos argumentar en contra del problema, empezamos a decir cosas, ya sea físicas o de situaciones anteriores de la persona para demeritar su credibilidad. En ese momento aparecen los reproches, las acusaciones y la culpa. Todos esos intercambios nunca contribuyen a solucionar los conflictos familiares. Por el contrario, hacen que nos desviemos de lo verdaderamente importante y entremos en una especie de dinámica competitiva en la que lo único que nos interesa es derrotar a nuestro adversario. Es algo de verdad muy común. Es por eso que las peleas siempre en familia rara vez tienen una tendencia a lograr acuerdos o lograr puntos de equilibrio. Esto quiere decir que no gana uno y no gana el otro de los que están confrontados en la discusión, porque de lo que se trata casi siempre es, como ya lo dije, una lucha de egos con la intención de derrotar al adversario. Si de verdad queremos enfrentarnos a las dificultades en conjunto, es imprescindible olvidarse de los ataques personales, las referencias a situaciones anteriores o el reparto de culpas. Debemos procurar mantener la calma y no dejarnos llevar por determinadas emociones que solo conseguirán agrandar la confrontación. El siguiente consejo es practicar la escucha activa. Muchos conflictos familiares tienen su origen en una notable falta de comunicación, de verdad, una notable falta de comunicación. Por eso, una de las mejores formas para enfrentarlos es dedicar tiempo y esfuerzo para conseguir entender el punto de vista de los demás. Aunque estés totalmente en desacuerdo con una opinión o aunque te estén planteando una situación que no tiene nada que ver con tus expectativas, es muy necesario escuchar con atención, comprendiendo los argumentos de los demás, dejándoles hablar sin interrumpir y preguntando cuando algo no nos quede claro. Estaremos mostrando interés y no tendremos la capacidad de llegar a un punto, tendremos la capacidad de llegar a un punto de entendimiento. Esto no quiere decir que le escuches y le sigas escuchando y al final del punto le des por su lado, porque esto sería pues prácticamente una nula conversación. Solamente fingir el hecho de poner atención tampoco es algo realmente nuclear en este consejo. De lo que se trata es de escuchar. Recordemos que todos tenemos distintas habilidades y distintas metas. También percibimos el mundo de distintas formas. Entonces, si tienes suponer 2 hijos y uno de tus hijos es una persona que es brillante en la escuela y otro de ellos es brillante en los videojuegos, pero no en la escuela.
Cada uno tendrá una cosmovisión o una manera de ver su entorno o su mundo completamente distinta. Quizá la persona de la escuela, tú como padre, percibas que va a ser una persona exitosa, adinerada, llena de logros, mientras que tu otro hijo o hija que es fanática de los videojuegos es un caso perdido. No necesariamente es así. Hay muchas situaciones que en la cosmovisión de cada uno de ellos perciben como su propio éxito. Si bien quizás alguno de los que juegan videojuegos percibiera el éxito más como haber logrado algo en este mundo de la virtualidad de los videojuegos, no deja de ser un éxito personal. Por ende, todo esto que te platique alguno de estos hijos deberás escucharlo porque cada uno te está platicando su encaminamiento, su visión y la ruta que quiere seguir para lograr ese éxito. En cambio, si te empiezan a platicar acerca de que van a hacer cierta solicitud de empleo o van a iniciar cierto negocio o se van a dedicar a hacer tal cual actividad y para ello emites un prejuicio y no escuchas de manera activa, lo único que vas a hacer es deteriorar la comunicación entre tú y tu hijo o hija, y eso será el pie para más y mayores problemas. El siguiente consejo es que para poder emitir un juicio y no un prejuicio, hay que comprender completamente al otro, hijos o pareja. Para gestionar cualquier tipo de conflicto debemos practicar la empatía. Comprender qué siente o cuáles son sus inquietudes es fundamental. Pero no solo eso, la empatía debe practicarse en todos los sentidos, tal como lo mencionaba hace unos momentos. Nosotros también debemos ser capaces de expresar lo que sentimos y hacer entender qué es lo que nos parece mal o nos genera un problema. Exponer nuestras emociones, nuestras decepciones o nuestros inconvenientes no tiene nada de malo, siempre y cuando sepamos hacerlo de una forma cordial, no a manera de reclamo, sino expresando cómo te sientes con lo que estás escuchando o cómo te sientes con la situación que estás viviendo. Ojo, sin que la expresión de tus pensamientos y tus emociones se escuchen como reclamo. Tienes que hacerlo siempre desde el punto en el que tú expresas cómo te sientes, no por culpa de quién te sientes. Esto pues olvidando los ataques y poniendo el foco en nosotros mismos sin señalar a nadie. Cuando conseguimos hablar abiertamente de aquello que nos sienta mal con alguien o nos hace sentir en disgusto, dispuesto a comprendernos, es mucho más fácil llegar a un entendimiento. Ojo, primeramente estamos llegando a un entendimiento. Cuando ambas partes entiendan cómo se siente el otro o qué es lo que piensa el otro, podrán empezar a dialogar con la intención de llegar a un punto de equilibrio. No necesariamente resolver el problema. Es, repito, llegar a un punto de equilibrio en el que todos saben cómo se sienten, todos saben qué es lo que piensan y encontrarán la forma de no afectar de manera profunda a todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente los conflictos en una relación de pareja o de familia se solucionan. Solamente se llevan a un punto de equilibrio en el que todos sean capaces de mantener una convivencia sin que necesariamente se dé por solucionado el problema. Lo veremos en otras emisiones más adelante a mayor detalle. El siguiente consejo es que nunca minimices ni ridiculices los problemas de los demás. Esto va muy relacionado a lo que les mencionaba de esta situación que se puede llegar a dar de plática entre hijos que nosotros consideramos que probablemente tengan mayores aciertos e hijos que parece que no tienen ningún tipo de rumbo. Es decir, repito, nunca minimices ni ridiculices los problemas de los demás. ¿Qué es esto? Bueno, existe cierta tendencia, sobre todo en familias con niños pequeños o adolescentes, a no dar importancia a sus problemas. Y esto realmente sucede más de lo que nosotros sentimos o pensamos. Digo sentimos porque quienes ya tenemos hijos adolescentes sentimos que sus problemas realmente no tienen nada que ver con el hecho de llegar a la quincena con ingreso y con un alimento sobre la mesa. Pero recordemos, hagamos un poco de memoria y realmente había situaciones en las que
cuando éramos adolescentes, teníamos ciertos problemas que nos hacían sentir las ganas de no volver a ir a la escuela para no afrontar el problema, la necesidad de no salir a la calle para no sentirte señalado, las ganas a veces de morir o de querer desaparecer por alguna situación que nosotros hicimos o propiciamos en nuestra escuela o nuestro círculo de amistades. Y esos eran en ese entonces conflictos imposibles de solventar. Por eso es que nosotros como padres y con la experiencia que ya tuvimos de haber pasado por esas situaciones, lo primero que debemos hacer entonces es no minimizar ni ridiculizar los problemas. Y es que expresiones como cosas de niños o es que están en la edad pueden tener la intención de rebajar la intensidad y podrían estar causando el efecto contrario en el proceso de acercamiento de nuestros hijos para con nosotros como padres y solucionar esas situaciones. Cualquier pequeño conflicto, por exagerado o ridículo que pueda parecer a nuestros ojos, será mucho menos importante si somos capaces de tratarlo con el respeto y la atención merecidos. Y sí, aquí es donde nosotros podremos hablar con nuestros hijos y si bien no tienes una respuesta directa para el problema que te están mencionando o que te están poniendo sobre la mesa, podemos hablar de alguna situación que, si bien no es el mismo problema, nos hizo sentir la misma solución o la misma necesidad de fuga o de desaparición que tiene nuestro hijo o nuestra hija en ese momento. Es ahí donde practicamos la empatía. Mira, yo no tuve este problema, pero yo tuve una situación muy similar que me hizo ya no querer ir a la escuela. De esa manera nosotros, si bien no estaremos tratando de dar una solución directa al conflicto que tengan nuestros hijos, sí estaremos dándole a nuestros hijos la base necesaria para que ellos entiendan que nosotros sabemos cómo se sienten, sabemos por lo que están pasando y queremos ayudar, aunque no sepamos en ese momento cómo solucionarlo. Estamos estableciendo una base de diálogo para que entre los dos, padre e hijo, podamos llegar al punto en el que hagamos una lluvia de ideas y encontremos de nueva cuenta un punto de equilibrio para, digamos, solventar el problema. Quizá no lo podamos solucionar, quizá sí, pero sí llegamos a un punto en el que establecimos una comunicación abierta, sin burla, sin minimizar ni ridiculizar el problema de nuestros hijos ante la situación que están pasando. Lo mismo sucede con nuestra pareja. Hay ocasiones en las que uno de los dos es el proveedor, ya sea hombre o mujer, y de repente la otra persona tiene algún tipo de conflicto con el hecho de que a lo mejor no pase el servicio de recolección de basura o no funcione el depósito del sanitario, o quizás vaya a pasar o ya hayan pasado varios días en los que la chapa no abre, la chapa de la puerta o la cerradura de la puerta no abre como debería de abrir. Y estas son situaciones que a lo mejor a nuestra pareja, si es que fuera quien se está en casa, pues no le deja dormir, no le deja descansar en paz porque siente que la chapa va a fallar y la puerta va a quedar accesible a cualquier persona. O la basura se va a acumular al grado en el que se empiece a descomponer y se creen algunos otros tipos de faunas resultantes de la descomposición de la basura. Y esos son problemas para nuestra pareja. Y quizá para nosotros que tenemos otro tipo de conflictos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, los supervisores, realmente parezca ridículo o sea una situación muy minimizable el hecho de la problemática que está viviendo nuestra pareja. Pero no lo es. Cada uno, dependiendo del mundo en el que se mueve, tiene distintos problemas o distintas situaciones en las que se siente en conflicto. Por eso el último consejo de nunca minimices ni ridiculices los problemas de los demás es la base para iniciar un diálogo abierto, un diálogo de empatía y sobre todo con la intención de llegar, si no a resolver el problema, sí a lograr un punto de equilibrio. Y así hemos llegado al final de esta primera emisión. No sin antes invitarte a que des like y te suscribas para recibir una notificación cada que publiquemos una nueva emisión de este programa. Las emisiones serán diarias de lunes a viernes. También te invito a enviarme tus saludos, experiencias o problemas que estés viviendo actualmente para poderlos manejar aquí en el programa y darles una solución o una serie de pasos para llegar a un punto de equilibrio y que puedas tener una situación
estable con tu pareja o tus hijos. También mándanos comentarios e ideas para nuevas emisiones. Todo esto vía correo electrónico a la dirección mail@variedadenradio.com. O si esa no te gusta, puedes hacerlo a variedadenradio@gmail.com. Recuerda, puedes buscarnos en YouTube, Spotify y Amazon Music como ABC en Pareja o directamente en variedadenradio.com. Se despide en este micrófono tu anfitrión Paco Tavares y te invito a escucharnos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.